Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nrivise Sasumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaptare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre glorioso Srimad Bhagavatam, glorioso, reitero, en tanto aborda todas las cuestiones que abordan están referidas o relacionadas de modo autorizado con la Suprema Personalidad de Dios, formas, actividades, detalles, cualidades y sus interminables relaciones amorosas con sus porciones conscientes, despiertas en la pureza del amor y del servicio devocional. Ese es el único aspecto, el único elemento que hacen del Srimad Bhagavatam y de toda literatura tenida como sagrada en verdad, o sea que realmente lo sean, es lo que las hace sagrada. De no ser por ese elemento, de carecer de ese elemento, entonces pierden la categoría de sagrado, al menos desde el punto de vista de la autoridad védica. Estamos en un punto donde Brahma está explicando a Narada Muni frente a la pregunta de Narada Muni sobre si hay alguien o quién es aquel o aquella autoridad que está detrás del propio creador. Entonces Brahma le está diciendo que sí, que efectivamente hay alguien supremo, mucho más poderoso que él mismo, o sea, que el propio creador, y a quien él mismo le está sirviendo continuamente y en el cual él mismo también está meditando, absorto en una meditación continua a sus pies de loto. En ese caso Brahma está meditando en el Señor en su aspecto de Vishnu o de Sridikasayi Vishnu, que significa el Señor representado o ubicado o reflejado como una expansión en el corazón o centro de la propia chispa viviente. O sea, en el núcleo de la propia chispa viviente, en lo más esencial de la propia chispa viviente, allí se encuentra también ubicado una expansión o un aspecto del Señor Supremo, que es lo que precisamente también sostiene a la existencia de la propia chispa viviente. Por eso cuando se habla de camino trascendental o liberación, se habla en primera instancia de un viaje a lo profundo de sí mismo. Este viaje a lo profundo de sí mismo es más que lo que significa el término introspección para los conceptos occidentales, que simplemente la sitúan en una profundidad en la mente. El viaje a sí mismo del cual se habla cuando se habla de iluminación, etcétera, etcétera, es un viaje que tiene que trascender, tiene que atravesar y trascender al propio campo mental y tiene que entrar en el campo de los significados no mentales, o sea, el campo de la inteligencia pura, y tiene que trascenderlo incluso y entrar al campo de las identidades puras o identidades, campo del ego falso, y tiene que trascenderlo y entrar entonces a los dominios del espacio espejo conocido como alma o porción espiritual del todo espiritual. Y entonces allí y a partir de ese punto es donde comienza el verdadero conocimiento propiamente espiritual, que es donde la criatura se reconoce a sí misma como totalmente espiritual. No la criatura, sino la chispa viviente, consciente de sí misma, desidentificada de toda otra identificación. Se reconoce así en potencia totalmente espiritual y puede ver con claridad todo este tipo de relación que ha establecido con los diferentes modos combinados de la naturaleza material. Y entonces allí en ese estado de conciencia pura o conciencia pura de la pureza espiritual en tanto potencia, desde ese estado entonces no se termina la introspección, sino que se invita a seguir en la famosa introspección
O sea, seguir yendo dentro de sí mismo, seguir abstrayéndose en sí mismo. Y entonces se puede también llegar a contemplar, llegar a percibir la existencia de una fuente. O sea, esa chispa viviente no es autoexistente en sí misma, su existencia no proviene de sí misma, sino que deriva de algo que la contiene, pero al mismo tiempo es independiente de ella, y ese algo entonces es la suprema personalidad de Dios, que se expresa en diferentes capas o modalidades o aspectos, los cuales también van siendo realizados por la entidad viviente, consciente e inteligente, desde la inteligencia pura y desde una tendencia de abandono también completamente sincero y puro. Entonces, en esa tendencia, con el primer aspecto que se encuentra es con el aspecto del Señor Supremo en la forma de alma suprema o de chispa suprema, o sea, una individualidad que parece semejante a la individualidad de la chispa ordinaria, pero a diferencia de la chispa ordinaria no cae en ilusión y siempre está consciente de su totalidad potente. O sea, la chispa ordinaria en su introspección profunda llega a la percepción en forma de un poco presentimiento vago de algo que es al parecer idéntico a ella, constituido por la propia sustancia, pero descubre en un momento determinado que ella como chispa pertenece a ese algo, es porción de ese algo y no totalidad al igual que ese algo. O sea, hay una diferencia sutil. La sustancia es la misma, por decirlo así, potencia espiritual, pero la proporción o el propio nivel potente es diferente. La chispa viviente independiente o individual en su percepción, aunque no lo es en su naturaleza, se percibe a sí misma como potencia espiritual, pero como fracción de dicha potencia, no totalidad. Y ahí está la distinción de lo igual y lo diferente entre la chispa viviente o el alma particular y el alma total o el alma suprema. Sin embargo, a la misma vez, esa alma suprema se está manifestando, se está pudiendo reconocer como aparente chispa viviente. De hecho lo es, pero es la chispa viviente total, la única chispa viviente original o el fuego viviente original. Y entonces se establece una relación chispa viviente parcial y chispa viviente total. Ambas chispas vivientes eternamente espirituales, pero cuantitativamente diferenciables en cuanto a potencia. La potencia. Y eso es una cuestión también fundamental. Entonces, cuando la chispa viviente en su conciencia pura como fracción espiritual reconoce a esa otra presencia y puede notar su diferencia, entonces a ese primer reconocimiento la literatura védica desde el idioma sánscrito lo clasifica como Sridoka Sayi Vishnu. Srido hace referencia al espacio del corazón o al espacio nuclear de la chispa viviente, y Kasayi Vishnu hace referencia a una expansión del Señor en la forma de Vishnu, o el Señor en la forma de aquel que sostiene y mantiene y da sustento a todo lo existente en los dos mundos, mundo material y mundo espiritual, pero en este caso sobre todo acá en la creación material. O sea, es la potencia del Señor Supremo que está presente, o la expansión del Señor presente, o la presencia del Señor en el núcleo de cada cosa que existe. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Por qué esto es importante? Porque la literatura védica nos muestra un progreso natural. Hemos hablado en varias ocasiones y hemos hecho alusión a un continuo progresivo. O sea, no hay una fragmentación en el avance de la expansión o de la purificación de la conciencia de la criatura, sino que va sucediendo de modo natural en un continuo que aún así se divide en diferentes niveles para su mejor comprensión, pero no hay tales niveles, sino que hay un continuo, una gradación completamente orgánica o completamente congruente.
Entonces, en el caso de Brahma, Brahma conoce o reconoce como Señor Supremo. Cuando Brahma habla del Señor Supremo a quien él sirve, se está refiriendo a la presencia del Señor como alma suprema. O sea, Brahma le ha encontrado, Brahma se ha encontrado y ha reconocido a esa presencia y le ha identificado como diferente del mismo y al mismo tiempo superior, en la cual se encuentra contenido el mismo. Y para misterio también encuentra esa presencia contenida dentro de sí. Entonces, Brahma, cuando habla de superior, se refiere a ese. Sin embargo, después, cuando se sitúa en esa comprensión, puede comprender a ese mismo, pero situado en una comprensión más profunda, en sánscrito conocida como Garbhodoka Sayi Vishnu, o sea, o el Vishnu que se encuentra en el origen de todos los universos materiales o de toda la creación material. O sea, el Vishnu está dentro, en el núcleo de cada uno de los incontables universos creativos. Y cuando se profundiza en esa presencia total, más en ella se puede llegar a la comprensión de otra presencia semejante que es más abarcadora, que es aquella que se encuentra en el océano causal, o sea, en la energía material pura cuando está en su estado original no manifiesto. Y entonces así en esas tres subdivisiones es que la cosmovisión védica un poco ofrece una visión, un avance de cómo se organiza el proceso. Entonces Brahma va reconociendo esto, y sobre esta presencia superior es la cual le está hablando a Narada. Esto es importante mencionarlo porque en el proceso de acceso progresivo al conocimiento, nadie puede saltar de un conocimiento básico imperfecto a un conocimiento de la etapa más profunda. Hay que ir ascendiendo o hay que ir transitando toda una gradación en el conocimiento. No se pueden retirar todos los velos de una vez, sino que se van retirando, se van develando velo tras velo, cobertura tras cobertura, y así es que se va avanzando. Todo avance supuestamente o aparentemente brusco de una etapa a una etapa muy diferente es peligroso, o sea, debe ser concebido como un posible y de hecho un real engaño de la propia mente. Entonces Brahma está diciendo, sí, efectivamente, mira, por encima de mí está tal cosa, está este Señor Supremo en la forma de alma suprema, o sea, yo soy la chispa original dentro del universo material, pero no soy realmente original porque yo estoy contenida dentro de otra chispa más potente que yo y en la cual estoy absorto. Y no solo estoy absorto, sino a la cual o con la cual estoy relacionada desde una postura o actitud de servicio, puesto que me he comprendido parte integral de ella y como parte integral pues estoy naturalmente ubicado a su servicio. Para esa comprensión uno siempre puede pensar, por ejemplo, en un sistema o una maquinaria, o en este caso en nuestro propio cuerpo y cada una de sus partes. Las partes tienen sentido en tanto tributan con su actuar, o sea, con sus funciones, a la armonización, al funcionamiento adecuado del propio cuerpo. Cada parte tiene una función diferente dentro del cuerpo y al mismo tiempo tienen la misma función, o sea, mantener al cuerpo. Y entonces en ese punto, cuando Brahma y toda criatura llega a la etapa de reconocerse como partes de algo mayor, entonces empiezan a comprender que lo natural es actuar como parte responsable de ese algo mayor y estar sumisa amorosamente a ese algo mayor. A esa comprensión se le llama la primera comprensión del espíritu de servicio devocional. Y si no se llega a esa comprensión, entonces es imposible trascender a las comprensiones más profundas del ser. Entonces la última lectura había dicho, Brahma estaba diciendo que todo cuanto existe es dos cuestiones a la misma vez. La primera cuestión, todo existe dentro del todo supremo, o sea, todo forma parte
del todo y por tanto nada puede existir independiente a ese todo supremo, a la verdad absoluta. Y creer que algo existe independiente o intentar existir independiente a ello es, por supuesto, resultado de una total ignorancia. Y la segunda cuestión es que en tanto todo existe dentro de la gran verdad absoluta, entonces todo tiene una función de frente a esa verdad absoluta, o sea, todo puede ser utilizado en una relación o en el cultivo de nuestra relación favorable hacia esa verdad absoluta, incluyendo todas aquellas cuestiones que se sitúan dentro del Dharma, o dentro del buen comportamiento, como son la compasión, los ayunos, las austeridades, los sacrificios, los estudios, los rituales, etcétera, etcétera. Entonces la última lectura decía: todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayana. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayana. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayana y, en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana. El texto número 17 continúa diciendo: inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, es decir, por Narayana, bajo su vista como la omnipresente alma suprema, y yo también soy creado tan solo por él. Entonces vuelve Brahma, el creador, a ratificar algo, o sea, en verdad él no es el creador original de nada, sino que él simplemente descubre, él revela aquello que ya desde un nivel más sutil todavía existe o está creado. Así que en todo caso él no es el verdadero creador, sería en todo caso un develador, aquel que muestra aquello que ya está. Incluso él mismo se reconoce a él mismo en tanto rol o personalidad del universo material como también creado por el propio creador original o instituido por el creador original. El texto 18 dice: el Señor Supremo es una forma pura y espiritual, trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con el fin de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza denominadas bondad, pasión e ignorancia. Comienza aquí Brahma desde su autoridad describiendo y definiendo a la suprema personalidad de Dios, a la autoridad suprema, como completamente pura y espiritual. O sea, la constitución de la suprema verdad absoluta es pura, no existe en ella contaminación alguna, no existe en ella sombra alguna, no existe en ella absolutamente nada que la desvirtualice, no puede ser desvirtualizada. Y al mismo tiempo que es pura, añade que es totalmente espiritual, o sea, está constituida en sí misma de toda espiritualidad. Entonces dice que además de eso es trascendental, o sea, está por encima, no puede ser tocada, no puede ser confundida por las cualidades materiales, o sea, ningún aspecto de la energía material le puede confundir, sino que más bien es la energía material quien está a su servicio. Así como la sombra está al servicio de un objeto que la proyecta, o sea, la sombra depende de ese objeto. La sombra nunca se mueve primero que el objeto que la proyecta. Es el objeto primero el que se mueve y entonces la sombra sigue al objeto. Entonces dice que con el objetivo de crear el mundo material o la manifestación material, y para su manutención y aniquilación, él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza. O sea, con la finalidad de el fenómeno creativo, entonces dice que el Señor Supremo adopta a través de su energía externa. Esto es interesante y es muy importante. Dice adopta a través de su energía externa. O sea, vamos a suponer que usted necesita realizar algo
y entonces usted no va a salir de casa y usted envía a su hijo a que vaya en nombre suyo y lo realice. Entonces se dice: fulano a través de su hijo realizó tal cosa, fulano a través de su hijo estuvo en la reunión, fulano a través de su hijo estuvo en el cortejo fúnebre, fulano a través de su hijo, o sea, adopta. Entonces aquí el Señor Supremo dice a través de su energía externa. Quiere decir que habla de una participación no directa de la Suprema Personalidad de Dios en la creación. O sea, Él se mantiene completamente ajeno a esas cuestiones, y este ajeno significa que se mantiene en su estado perenne, en su morada suprema, en su estado original, y aún así está de forma autorizada también presente en cada una de las etapas de la creación, manutención y disolución de los diferentes procesos creativos conocidos como universos materiales, que van desde los más burdos hasta los más sutiles. El entender esta cuestión de que todo es hecho desde el punto de vista material, todo es hecho por el Señor, pero no es hecho por el Señor. O sea, es hecho por el Señor a través de sus potencias, conocidas como potencias externas o potencias materiales, que se van desglosando y especializando en diferentes funciones específicas. Es toda una derivación, por decirlo así, de una misma potencia que pertenece al Señor. Por tanto, es Él, pero no es Él. Así que las dos cuestiones son reales. El mundo material, los universos materiales, planos de conciencia material son construidos, son diseñados, son creados y mantenidos por el Señor, pero al mismo tiempo no por el Señor. Entonces el texto número 18 continúa diciendo: el Señor Supremo es un... disculpen, ya ese es el que leí. Entonces dice: esas tres modalidades, o sea, el modo de funcionar conocido como ignorancia u oscuridad total, el modo de funcionar conocido como pasión y el modo de funcionar conocido como bondad, los tres modos básicos de programación de la energía material, a eso se refiere. Dice: esas tres modalidades de la naturaleza material que se manifiestan adicionalmente como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto y la hacen responsable de esas actividades. Entonces dice que en la derivación y posterior relación o interrelación que se va estableciendo entre las diferentes formas de funcionar de la energía material, allí se va creando toda una supuesta realidad en la cual la entidad viviente queda enredada. Esta realidad, por supuesto, responde a los propios deseos profundos de la entidad viviente, a sus propias tendencias. No es que esta realidad surge caprichosamente, sino que surge como resultado de la propia incentiva que hay en la propia entidad viviente. Entonces allí cae la entidad viviente a vivir su mundo, a vivir su realidad o sus diferentes realidades, y se va enredando en una serie de tomas de decisiones y en una serie de actividades que siempre van a tener su resultado o repercusión, porque este es el plano de las causas y el efecto. O sea, lo que llaman también comúnmente como la ley del karma. Hay algo muy importante aquí que supuestamente Brahma menciona al final de este texto, y es cuando dice que bajo condiciones de causa y efecto, o sea, las entidades vivientes quedan subyugadas a eso, aún siendo espirituales y eternas, y uno se podría preguntar: ¿y cómo es posible? Entonces la explicación es por Maya, o sea, quedan atadas por lo ilusorio, por aquello que parece ser, pero no lo es. Entonces dice: y la hacen responsable de esas actividades. O sea, la única responsable de las propias cuestiones que le suceden a la entidad viviente y a las entidades vivientes en los planos de conciencia material son las propias entidades vivientes. Bhagavad Gita, el Señor, en su aspecto de Krishna, dice: yo no me hago responsable de los resultados de las actividades de ninguna entidad viviente, ni de las buenas ni de las malas, así que él no tiene nada
que ver con eso. Las propias entidades vivientes quieren vivir una serie de roles. Allí está, perfecto, allí está la sustancia a partir de la cual es tan sensible que se va creando todas los aspectos o elementos necesarios, todas las realidades necesarias para que a su debido tiempo esa entidad viviente o esas entidades vivientes vivan su propia realidad. Claro, al vivir su propia realidad, ellas se hacen responsables de todo lo que van a hacer con esa realidad, tanto lo hagan conscientemente, o sea, con conocimiento, o lo hagan no consciente, o sea, desde la ignorancia o desde la pasión, pero esas son sus cuestiones. Por tanto, la actividad dentro de la supuesta realidad material y los resultados consecutivos de dicha actividad son únicamente cuestión de las entidades vivientes que están desempeñándose en esas realidades. Y por tanto esto implica algo más profundo todavía. Los famosos juicios, las famosas sentencias de actividades buenas, actividades malas, también corresponden a diferentes entidades vivientes que están ocupando ciertos cargos dentro de esa realidad. No es el Señor en su esencia original, no es la verdad absoluta en su aspecto personal la que se ocupa de eso. El Señor en su aspecto original nunca juzga. Desde la cosmovisión védica no existe ese Señor original a modo de juez. El Señor en su aspecto original o el Señor en su aspecto de totalmente atractivo, su aspecto de Krishna, simplemente se está ocupando en intercambios de deleites afectivos o deleites amorosos con sus porciones puras, puramente conscientes, puramente amorosas, puramente entregadas, y en eso se ocupa constantemente. Siempre está ocupado en una suerte de felicidad continua. Por tanto, él no, en su aspecto personal original, en su morada original, no hay tal cosa como sentencias, juicios, ni nada de eso, porque no hay motivo para que las haya, puesto que allí existe solamente la pureza del amor en todos sus coloridos que son ilimitados. La cualidad de la ley, la cualidad de las violaciones de la ley, las cualidades de esas cuestiones no pertenecen al mundo espiritual original, sino que pertenecen a las derivaciones creadas por las propias entidades vivientes en virtud de su deseo de propia realidad, de propio goce diferente o diferenciado del amoroso, o sea, del Señor Supremo. Hay algo muy interesante porque, por ejemplo, en un libro de Iparaví, este árabe del siglo XII, Iparaví, el libro se llama, creo que Las Revelaciones o algo así, Iparaví plantea que en una de sus visiones él vea cómo las entidades vivientes llegan a un espacio, ¿cómo se llama? Un momento de juicio donde se comienzan a juzgar por las actividades cometidas y en virtud de su propia conciencia, y ahí hay por supuesto la figura de un juez, de un acusador, etcétera, etcétera. Y entonces hay cierto grupo de esas entidades vivientes que fueron aquellos que alcanzaron el conocimiento pleno y que a pesar de ello actuaron en diferentes momentos en actuaciones que parecían quebrantar la ley. Entonces van a ser juzgados, y entonces dice que las propias actividades por las cuales se les acusa cobran vida, o sea, ellas actúan allí en ese plano de juicio como testigos vivificados o vivientes, y las propias actividades entonces cobran vida y salen en defensa de sus portadores y le dicen al juez que por favor disculpe a estos supuestos hacedores de tales actividades, porque en verdad ellos no hicieron ninguna actividad o no cometieron ninguna falta, sino que ellos fueron simplemente el espacio en el cual ellas actuaron. O sea, la verdadera culpa sería entonces de ellas, o sea, de las propias modalidades de la acción. En tanto, ellos mismos como entidades vivientes primordiales estaban ubicadas en un sentimiento de servicio amoroso hacia la suprema verdad. Y eso es muy
muy difícil de entender, ¿no? Y solamente lo menciono para que veamos hasta qué punto se puede llegar en la profundidad de la comprensión del conocimiento en este asunto del Dios juez, el Dios juzgador. Solo existe, repito, desde lo que nos revela la sabiduría védica, esa figura solo existe en los aspectos construidos por la conciencia de la propia entidad viviente cuando se encuentra con la ley también que existe únicamente dentro de los planos de conciencia material. El mundo espiritual en su perfección no existe tal cosa como la ley, puesto que si no hay violación no hace falta la ley, y no hay violación ni puede haberla porque la tendencia de allí de acción continua está motivada por el amor puro. El amor puro no puede actuar nunca en dirección a las cuestiones llamadas violación o transgresión de nada, puesto que siempre está en una continua entrega perfecta, amorosa y voluntaria, congruente con el amoroso, que en este caso es la propia entidad viviente, o se refleja como entidad viviente individual allí como uno más y al mismo tiempo como el todo personificado, y al mismo tiempo esas entidades vivientes también tienen esa motivación amorosa hacia todo cuanto allí se está manifestando. Entonces, en ese nivel de realidad absoluta primaria no existe nada de eso, así como también existe esta cuestión de cielo o infierno, y no es que no exista nada, existe una realidad totalmente variada, pero donde nada de eso tiene cabida, puesto que no pertenecen allí. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos vaya permitiendo quietar nuestros corazones para que seamos capaces de ir aperturándonos a esta propuesta, este tipo de propuesta, y mediante la práctica de la vibración de los santos nombres y nuestra entrega a ellos desde la fe de la identificación entre la vibración, el nombre y la persona divina, podamos ir siendo purificados, o sea, liberados de falsas creencias y falsas interpretaciones que nos pueden desviar del verdadero sentido de acercamiento al Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind